¡Ay, Cuba! Bueno, buenas noches. Yo soy Julio M. Schilling, en nombre de Patria de Martí y de Cuban American Voice y Alianza Democrática. Les damos la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. Les damos las gracias a ustedes por acompañarnos, a todos los amigos en los medios de comunicación que nos ayudaron a difundir este evento, a la Biblioteca Regional de Westchester, a los panelistas, que se los voy a presentar ahora en un momento, a José Tarano, productor técnico de Patria de Martí, a Esther Galvez, que nos ayuda en la parte técnica siempre, y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo todo posible. El lema de hoy, Cuba en la encrucijada. Yo creo que a nadie le debe sorprender por qué escogimos ese tema en estos momentos. Yo creo que estamos viviendo una hora gloriosa, que más allá que todavía los detalles del curso que va a tomar no lo sabemos, pero sí podemos ver el futuro y está más claro que nunca, gracias a Dios. Y para tratar de poner eso en perspectiva, hemos invitado para mí 3 amigos, muchos amigos de ustedes también, y probablemente pudiéramos tener 20 personas planteando aspectos diferentes, porque es que esto es tan complejo. O sea, cómo será la liberación y después, tal vez aún más importante, cómo será el proceso de democratización, y todo eso en conversatorios como este. La idea es impactar la opinión pública, la opinión popular. Estoy seguro que probablemente todos aquí en este salón están atentos de la problemática cubana, pero muchas personas fuera de acá, sobre todo estadounidenses, no lo están. Y esto es importante porque este mensaje llega, y tal vez más importante aún, llega a Cuba, y esto también es una discusión de la cual ellos son parte, aunque estén todavía en cautiverio. Para acompañarnos tenemos Pedro Corzo, historiador, periodista, dirige el Instituto para la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, tiene un programa excelente en el canal público, que los invito a todos a que vean, y Pedro va a presentar un libro la semana, este fin de semana. Le voy a pedir que él sea el que le dé los detalles. Quedan todos invitados, va a ser el fin de semana. Frank Rodríguez, economista, autor, editor, y todos estos caballeros son comentaristas en los medios. Ustedes lo han visto y han disfrutado de su brillantez. Rafael Marrero es el CEO de Miami Strategic Intelligence Institute, un nuevo think tank. Uno dice tanque de pensamiento, piensa uno en un tanque ahí, el Sherman mirando, pero no, es básicamente un centro de investigación muy importante, y qué mejor lugar que tener el domicilio aquí en Miami, la capital, no solo del exilio, sino la capital, yo me atrevo a decir, del anticomunismo en todo el mundo. Y yo creo que eso es un orgullo para nosotros, y es un orgullo que pues este instituto tenga el domicilio acá. Dicho esto, vamos a dar espacio. Posteriormente va a haber un periodo de preguntas y respuestas y de tribuna abierta. Y esto es a solicitud de algunos panelistas, para darle prioridad primero a personas que quieren hacer preguntas, que hagan las preguntas y nada más. Y posteriormente de las preguntas, pues entonces, personas que quieran hacer comentarios, que es más que bienvenido, pero de esta forma le damos prioridad a las preguntas primero, porque para aprovechar la presencia de estos expertos aquí. Sin más demora, vamos a abrir con Pedro Corzo. Y de verdad que esto es incómodo tener que estar aguantando esto. Yo lo voy a poner acá y a ver si ustedes pueden escucharlo igual sin tener que estar con esto. A ver.
Es mejor. Mucho mejor. Esto no lo esperaba, la verdad, en serio. Yo no sé qué pasó aquí con esto. Yo aquí tocando esto y el muchacho nos trajo este aparato. Déjalo ahí, ¿Se oye bien? Sí. Se partir con esto, ¿ok? Esto es para la máquina que lo vea. ¿Qué tiempo más o menos? 15 minutos, pero te puedes tomar algo. No, solo. ¿Ves cómo va el reloj? Bien, empieza. Muy buenas tardes. Gracias Julio por esta invitación. Gracias a Patria de Martí. Es un esfuerzo que Julio hace todos los meses. De tener este tipo de encuentros realmente es una labor que demanda mucho sacrificio, mucha voluntad y muchísima dedicación. La mesa que me acompaña o que yo acompaño es una mesa muy complicada para mí, así que yo trataré de ser breve todo lo más posible. Esta conferencia es extremadamente importante. Los cubanos, sin excepción, incluidos los que la oprimen y los que han sido históricamente indiferentes a su tragedia, enfrentamos un gran reto. Nos encontramos en una encrucijada, como bien se titula este encuentro. Un contexto en el que nos encontramos hoy que puede cambiar por completo nuestras vidas, junto al presente y futuro del país que todos nosotros amamos profundamente. Antes que todo, confieso que nunca he sido optimista. Yo siempre he visto durante toda mi vida el vaso vacío. No medio vacío, no, vacío. Sin embargo, en las últimas semanas me he dejado ganar por el entusiasmo. He visto resplandores que con un poquito de fe, que yo no tengo mucha, permiten avisorar un mejor futuro. Tanto no he sido optimista, sin embargo, siempre he estado consciente que más allá de lo que uno vaya a lograr, uno debe luchar por lo que cree. Yo recuerdo en Cuba rápidamente, aquellos que estuvieron en Cuba lo saben muy bien, rápidamente en Cuba se estableció una lista de libros prohibidos. De esos libros prohibidos había uno que describía una conspiración, y miren qué curioso, una conspiración de un núcleo comunista contra Adolfo Hitler. ¿Y ustedes saben por qué habían prohibido ese libro en la Universidad de Santa Clara? Porque había una frase del dirigente comunista de esa facción que decía: no importa el resultado, hay que luchar. Que las nuevas generaciones, las generaciones que vengan, entiendan que los que le precedieron se sacrificaron y se esforzaron por el cambio. Hay que luchar por lo que uno cree. Y esa ha sido la divisa de muchos de mi generación. Independientemente del resultado, hay que confrontar al totalitarismo. ¿Por qué había que hacerlo? Porque una de las primeras cosas que hizo el sistema totalitario castrista fue meternos en la cabeza a todos nosotros que eso era inamovible, de que ellos habían llegado para quedarse por toda la eternidad. Y por eso vemos que hay tantos pesimistas como yo, pero en mi caso no, yo soy pesimista por naturaleza, yo lo veo todo mal. O sea, ese es mi problema. Pero muchos cubanos no creen en la posibilidad del cambio, nunca lucharon por la posibilidad del cambio porque no creían que ese cambio podía producirse si los cubanos nos disponíamos a cambiar. Es una tragedia realmente dolorosa. Por eso la dictadura, y hay que decirlo públicamente, ha tenido tantos cómplices, porque muchas personas creyeron que no era posible producir un cambio. Una tragedia, y todo esto es para llegar muy brevemente a esta encrucijada. Esta tragedia es parte, y yo lo aprecio así, tal vez esté equivocado, aquí tengo tres profundos conocedores al menos de la historia de Cuba, pero esta es mi visión.
y la digo con todo respeto. Los cubanos tenemos un serio problema. Nos gusta inmiscuir en nuestros problemas a las potencias extranjeras. En el año 1906, cuando el señor don Tomás Estrada Palma decidió volverse a postular, que hubo una guerrilla, hubo una guerra, si mal no recuerdo, la guerra de agosto. Ese levantamiento lo sofocó, pero él le pidió a Estados Unidos que interviniera. Históricamente los cubanos, muchos políticos cubanos, no deben no generalizar, para que Angelito de Fana, Manolito de Fana no se me ponga bravo. Muchos cubanos les han gustado siempre, históricamente. Yo no puedo imponer mi voluntad. Lo hizo José Miguel Gómez en el conflicto de la Chambelona en el año 1917. Si yo no puedo ganar, bueno, que los americanos vengan, y en el caso del peor de todos los cubanos, Fidel Castro, que vengan los rusos. Y tuvimos los rusos por 30 años. ¿Por qué? Porque es mejor que venga un extranjero y no gobierne a que venga un compatriota y venza mi proyecto o mi propuesta. Ese debate profundo entre muchos cubanos, muchos de ellos desgraciadamente llegaron a ocupar posiciones importantes en nuestro país, propiciaron más de una intervención de Estados Unidos en nuestro país para resolver esos conflictos internos entre partidos políticos o peor todavía, entre simples facciones de carácter político. Pero en este momento, cualquier situación en Cuba, y ya empiezo en la materia para la que nos ha convocado Julio, cualquier situación en Cuba está, una expresión coloquial muy nuestra, en el pico de la piragua. ¿Por qué? Porque el castrismo le ha sembrado a los jóvenes cubanos, a la generación de jóvenes cubanos que hoy tienen 30, 25, 40 años. Digo jóvenes porque yo tengo 80 y tantos. O sea, con 60 años mucho más joven. Esos jóvenes cubanos se les ha sembrado un sentimiento de desencanto con su país, de frustración con su país. No quieren a su país. Y eso lo apreciamos aquí con muchos cubanos. Yo converso con muchísimos cubanos que le dicen a uno tranquilamente: a mí no me importa que yo nací allí por casualidad. Yo tengo un sobrino que llegó aquí en el año 2000 y al año de estar aquí me dijo: yo soy americano, tío, a mí no me hable más de Cuba. Y puedo poner muchos ejemplos de eso. No sé si ustedes tienen esa experiencia también. No se sienten cubanos. Por ahí en estos días recibí algo que no lo entendí bien porque realmente me molesté, y lo digo con todo respeto. Una carta, un documento donde somos como que queremos volver a ser colonia de España. No sé si ustedes lo han visto. ¿Colonia de España? Sí. Nuestra casa es España. Pero es que hay otra corriente que están reclamando la anexión abiertamente. Y voy a decir, como dijo en una reunión Manolo de Fana, que está ahí sentado: yo quiero mucho a este país, yo quiero mucho a este presidente, pero Cuba para mí es lo primero que hay. Esa es mi divisa. Esa es mi divisa. Yo no quiero que Cuba sea un protectorado. Aclaro, lo digo enfáticamente. Somos una nación fallida, eso es verdad. Nuestro país ha fracasado, pero no por culpa de los cubanos solos, sino por culpa de un sistema que realmente ha destruido nuestras raíces nacionales. Nosotros estamos en ese riesgo porque las nuevas generaciones que tienen la capacidad de producir riquezas, pero también de producir pensamiento, muchos de ellos no sienten a Cuba como lo sentimos la mayoría de los que estamos aquí reunidos, por no decir la totalidad. No la siento. Yo, aparte de mi sobrino, recuerdo experiencias muy lamentables, muy dolorosas, de gente que dicen tranquilamente que no les importa el país Cuba
absolutamente para nada. Nosotros tenemos que luchar por ese cambio. Tenemos que aceptar el apoyo que nos brinde cualquier país. Y por supuesto, ¿cuál es el mejor país del mundo? Este. Si este país nos brinda un apoyo, pues bienvenido al apoyo. Debemos estar dispuestos a eso. Pero también tenemos que decirle, sin pudor alguno, a los compatriotas que están en la isla, que no pueden esperar que las castañas las quemen otras personas. Ellos tienen que quemar las castañas. Porque como ciudadanos tienen responsabilidades. Yo tenía un amigo en la prisión de Isla de Pino, Oscar Esquerra Velas, que murió hace poco tiempo, hace unas semanas. Y él tenía una frase que yo jamás podré olvidar. Él decía, me perdona la expresión, coño Pedro, esto es como morir a plazo y seguir viviendo luego. Señores, los cubanos llegan muriendo a plazo 67 años y no viven luego, mueren a plazo, mueren a pedacitos. Bueno, pues por eso no me da a mí ninguna pena, ninguna vergüenza cuando digo válida la ayuda de cualquier país, particularmente Estados Unidos, pero muy válida todavía más es la decisión que tomen los cubanos por asumir sus prerrogativas ciudadanas. O sea, no es posible que este país nos respete a nosotros, y hablo como cubano ahora, más allá del lugar donde nos encontremos físicamente. No es posible que este país nos respete a nosotros si nosotros no somos capaces de poner un grano de arena en el cambio. La tragedia nuestra se puede resolver de numerosas maneras. Algunos apuntan a una acción de una potencia, en este caso Estados Unidos, o de Estados Unidos asociado con varias potencias. Puede ser una solución. Puede haber una solución dentro de Cuba, que un sector de la clase dirigente cubana, esa nueva clase, como la describió Milovan Djila en el año 1956, el teórico yugoslavo, que esa nueva clase se divida, se confronte y ellos creen un cisma insalvable para el totalitarismo. Pero puede haber, y aquí viene mi corrección política, puede haber algo que no le gusta a mucha gente, que es lo que yo preferiría, y es la ruptura, el rompimiento del pueblo cubano con la dictadura que lo oprime. Hay un concepto en Naciones Unidas que se llama injerencia humanitaria. Nosotros podemos propiciar esa injerencia humanitaria. Lo que venga después, y no quiero incurrir en el error en que incurrió la clase dirigente cubana en el año 1959, que por tal de salir de Batista, apoyaron ciegamente a Fidel Castro. Y no estoy hablando del pueblo llano, estoy hablando de los generales y doctores de nuestra república. Apoyaron ciegamente a Fidel Castro. Nosotros podemos y debemos respaldar un cambio, pero con conciencia de que el cambio es difícil, que sea peor que el castrismo. Es muy difícil. No digo que sea imposible. No. Es difícil, pero imposible no. No. Es difícil, repito, pero no es imposible. Nosotros debemos prepararnos para, si en Cuba hay un cambio, que el cambio se ajuste a la soberanía de los cubanos, al respeto a los derechos intrínsecos de cada ser humano. Esa es mi visión. Por ejemplo, yo creo que si en Cuba mañana se produce un cambio, de la forma que sea, la primera demanda debe ser la excarcelación de los presos políticos. Tiene que ser la primera demanda.
Esto que estamos viendo en Venezuela, todavía hay más de 400 presos en Venezuela, no tiene sentido. Por eso hace unos meses yo escribí: el dictador cayó, la dictadura sigue en pie. La dictadura en Venezuela sigue en pie. No nos llamemos a engaño. Todavía hay más de 400 presos políticos en Venezuela. Yo creo que nosotros, los cubanos, sí deberíamos concentrarnos en esa proyección. Excarcelación de los presos políticos. Garantías de retorno a todos los que abandonaron el país y desean volver. Todavía, y lo estamos viendo en el caso de Bolivia. En Bolivia se eligió un gobierno democráticamente hace unos meses. Los exiliados bolivianos no han regresado. Eso, es muy interesante eso. Hay que preguntarse por qué, qué pasa. Todavía no ha regresado un solo exiliado venezolano a Venezuela. O sea, no hay garantías, no hay confianza. Revocación de todas las leyes represivas. Porque es un aspecto importante. No hacemos nada con soltar a los presos, con liberar a los hombres y mujeres que por sus derechos fueron a prisión, si no cambiamos las leyes que hacen posible que las personas sigan encarceladas. Plena libertad de movimiento a todos los ciudadanos. Plena restauración de los derechos políticos a todos los ciudadanos. Sin esas cosas, sin esos valores, realmente no podemos disfrutar de garantía. No hablo de elecciones, porque ya esos son procesos mucho más complejos que demandan una mayor dedicación, una estrategia social totalmente diferente. Pero sí creo que como cubanos en esta encrucijada, a nuestros amigos debemos decirles qué consideramos y qué creemos válido para que en Cuba se pueda producir un proceso de cambio en el cual la inmensa mayoría de los cubanos quedemos satisfechos. Todos no vamos a estar satisfechos porque nosotros somos como el cangrejo. Nos sacamos, cuando alguien está saliendo del cubo, lo empujamos hacia abajo. Así que todos no vamos a estar contentos, pero algunos estaremos contentos. Muchísimas gracias y los invito el sábado próximo a las 2 de la tarde en la biblioteca de Hialeah, la 49 y la 2 Avenida del West, a la presentación de 2 libros. Un libro se titula La República que Perdimos. El otro libro se llama Crónicas del Infierno. Son 2 libros realmente interesantes que yo creo que les van a gustar. A las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. En la biblioteca, En la biblioteca de Kennedy, ¿no? la Kennedy. Que es una biblioteca grande, lindísima. Mira, hablando precisamente de en esa nueva Cuba, el trabajo del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo es una institución que posee una biblioteca de testimonios, de historia, que ha de servir en esa nueva república como punto de referencia, y eso en gran medida se la debemos a Pedro y a ese grupo de cubanos que a través de los años han puesto su tiempo, su fortuna, para precisamente recordar. Él tiene una serie de entrevistas que le ha hecho a figuras históricas que hay que agradecérselo porque algunos de ellos están en otra dimensión y sin embargo ese testimonio ahí ha quedado y entrevistando a muchas personas que sé que le costó, me imagino, trabajo por la sencilla razón de cierta oposición, controversia, pero Pedro tuvo la valentía de hacerlo y lo felicito. Es también preso político, que eso no lo mencioné. Mira, es increíble las contradicciones de la vida. El castrocomunismo ha logrado que los cubanos quieran ser parte de los Estados Unidos, o sea, ha logrado lo impensable. O sea, es más popular dentro de la isla acercarse a los Estados Unidos en forma de Estado protectorado que fuera. O sea, la idea de trasladar a personas hacia afuera pensando que se iban a olvidar de Cuba, lo que ha producido es dentro de la isla todo lo contrario, o sea, un intenso deseo por
en parte lo que dijo Pedro, ese mito de ser inmutables y no creer que pueden hacer, y eso es parte de lo que es una estructura totalitaria. Pero en cuanto a esto de Estado, déjame decirle que esto ha sido... los otros días estaba escuchando a un mexicano, político mexicano, argumentando que Cuba debería de ser el Estado número 31 de México, porque dice que ya que le están regalando petróleo a expensas de los mexicanos, pues ¿por qué no convertirlo en un Estado? O sea que todo esto realmente, claro, él estaba siendo hiperbólico con esto, pero a mí me causó una enorme gracia. Pero, mira, en cuanto al fenómeno del geopolítico, sería maravilloso si los cubanos, nosotros mismos, que de hecho, desde 1959 hasta la fecha, los cubanos trataron de resolver el problema prácticamente ellos mismos, en muchas de las acciones que hubo. Pero es que el castrocomunismo no se ha mantenido solo, no llegó solo al poder, llegó con la asistencia de la inteligencia soviética que falsificó la información, se mantuvo por el comunismo internacional, por cómplices del occidente, o sea que ha dependido completamente siempre de factores externos. Están en el poder todavía por asistencia de enemigos de la libertad. Entonces, pues, más allá de que todos los procesos históricos siempre cuentan con factores internacionales, pregunta a Sudamérica, es independiente por lo que estaba pasando en Europa, por Napoleón, etcétera, etcétera. De modo de que lo importante es en esa fase democrática, y esto es relevante para Cuba como Venezuela, en esa fase democrática sí hay que llevar a cabo los mecanismos para institucionalizar las herramientas de la democracia. Tiene que haber justicia transicional, tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber un Estado de Derecho, y como único puede haber un Estado de Derecho es si hay rendición de cuentas. O sea, hay que tomar las medidas, y los modelos existen. Lo que se hizo contra el nacionalsocialismo en Alemania sirve de modelo para evitar que lleguen al poder. Tiene que haber leyes complementarias para que no retornen al poder por vía de partidos que renacen con esa misma identificación, respetando la libre expresión, pero el saqueo que ha habido del patrimonio nacional cubano tampoco se puede aceptar, Entonces, el trabajo que le queda a esa nueva república, ya pasada la etapa de la caída del régimen y el traspaso a el gobierno democrático, es fundamental. Me atrevo a decir hasta que es más importante esa parte de la democratización, porque ahí es donde se van a establecer las bases para determinar lo que pasa de ahí en adelante. Y eso es esencial, buscar todas las vías para que no retornen, y eso requiere responsabilizar no a una familia, sino a un sistema. Esto es muy importante. Frank Rodríguez. Esto es más o menos. Esa es una expresión mexicana. Advertencia, creo que voy a estar. No, déjalo ahí si quieres. Creo que me dijeron que se oye mejor estando abajo. Creo que voy a escandalizar a muchos. Lo que vengo a decir no es políticamente correcto. Estuve en el país el otro día, habían 5 académicos, cuál va a ser el futuro de Cuba, ninguno pudo decir, algunos pensaban que se iba a quedar el castrismo porque ha sobrevivido todas las demás cosas. Como se mencionó los estados fallidos, yo creo que eso es una frase de politólogos. Tomemos Haití, en Haití sigue habiendo haitianos. Estados Unidos acaba de propiciar un presidente elegido de un grupo selecto. Estados Unidos no se puede olvidar de Haití, como tampoco se puede olvidar de Cuba. Entonces, Cuba puede ser un estado fallido, pero no es una nación fallida.
Pero bueno, eso son cosas de los politólogos, los cuales yo no soy uno. No estamos hablando como si el exilio tuviera poder. Lo que tenemos que hacer es esto, aquello y lo otro. El exilio tiene poder. Tenemos 3 congresistas que proponen que no se envíe más nada a Cuba. ¿Okay? Y cuando la gente se caiga de hambre en el medio de la calle, ¿de quién es la culpa? Entonces, voy a dar una solución, no qué hacer cuando Cuba, no, estamos ahora en el momento de qué va a pasar, qué podemos hacer nosotros, y según yo, no tenemos mucha fuerza, pero bueno, con ese preámbulo, y de paso, la historia de Cuba, México trató de anexar a Cuba varias veces, Yucatán de casualidad es mexicano. Y demás, o sea, no está tan lejos de lo pobre. Estoy seguro de que en breve, en este año 2026, habrá un cambio en la gobernanza de Cuba. No puedo caracterizar con exactitud cuál será la forma que tome este cambio. Sin embargo, eso sí, Cuba se quedará, sin embargo, habrá comercio irrestricto con Cuba. Cuando el señor Trump habló de su intervención en Venezuela, no mencionó democracia ni libertad en su discurso. Habló de petróleo. Yo me quedé totalmente anonadado, me quedé sorprendido, porque yo pensé que iba a ser el libertador, y cuando dijo que María Corina no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano, me cayó como una patada. Pues un insulto total. Una señora que le reventaron la nariz, se dañó la columna vertebral, las costillas, que ha estado escondida y que ha tenido esa audacia de demostrar con las actas que están en Panamá que ella es, con el señor Urrutia, los verdaderos repositarios de la voluntad democrática de Venezuela. Y este señor Trump decidió tomar otro camino. Si lo económico es lo principal, entonces Trump es marxista, porque lo económico no es lo principal es la libertad. ¿Qué va a pasar en Cuba? Lo que quiera Trump, no lo que queramos nosotros, no los discursos que hagamos. Yo me siento como cubano y como latinoamericano muy lastimado de que los latinoamericanos no tenemos poder. Tiene que venir Estados Unidos a ser hegemónico en nuestro hemisferio, porque nosotros somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos o guiarnos, no sé. Yo sé que va a haber un cambio. Ahora, teniendo en cuenta las palabras del presidente Trump, podemos decir que los dos países, Cuba y Estados Unidos, están conversando, entre comillas. Hay quienes no quieren llamarle a esto dialogando o negociando. Hasta hace poco ser dialoguero era malo en Miami. Marco Rubio es dialoguero o es simplemente están conversando. Trump también ha dicho que no es necesaria ninguna acción militar porque el régimen ya no tiene ni petróleo ni dinero. Normalmente Trump mantiene la acción militar en la mesa. Así que si en este caso no lo hace, es porque es demasiado optimista o porque está cometiendo un error. ¿Cómo vas a quitar de la mesa la amenaza de la fuerza militar de Estados Unidos? ¿Qué incentivo tienen los Castro para irse de Cuba si quitas de la mesa la amenaza? ¡Wow! Me parece
análogo el año 2026 bajo el presidente Trump al año 1898 bajo el presidente William McKinley. Trump admira a McKinley, campeón del uso de aranceles para financiar el presupuesto federal y para proteger la industria manufacturera americana. McKinley fue también quien envió el acorazado Maine en una visita amistosa a Cuba, la cual dio lugar a la explosión misteriosa del buque en la bahía de La Habana y la consiguiente guerra que condujo a que Estados Unidos fuese por primera vez dueño de las islas Filipinas, Marianas, Guam, Puerto Rico y Cuba. Digo dueño de Cuba porque lo fue por 4 años, durante los cuales no era para nada seguro que Estados Unidos mantendría su promesa de crear la República de Cuba, la cual terminó siendo un protectorado hasta 1934. ¿Qué es lo más probable? Que Cuba va a ser un protectorado. Ahora se va a llamar un gobierno tutelado. A mí no me gusta eso. I'm sorry con SQ. No me gusta eso. De casualidad, oí a Chile ayer en una peña decir que él estaba muy contento con el modelo que se usó en Venezuela, que todo va a salir de lo más bien en Cuba. Efectivamente, Venezuela es el modelo más cercano, es lo más probable de lo que va a ocurrir en Cuba, usando la probabilidad, la lógica, ¿no? Trump ha resucitado la doctrina Monroe y ya dio prueba de ella con la intervención quirúrgica de Estados Unidos en Venezuela, siendo esto el ejemplo más cercano que tenemos de lo que puede sobrevenir en Cuba. También el plan estratégico de Estados Unidos, publicado a fines del 2025, hace incompatible el régimen actual en Cuba con la hegemonía hemisférica de Estados Unidos. Trump pretende, sin tirar un tiro, ofrecerle puente de plata a todos los que lleven el apellido Castro en primero o segundo orden para que se vayan con su plata. De hecho hay una canción ahora muy popular, que se vaya, y unos artículos que están circulando, que se vaya, que se vaya. Eso es similar a sacar a Mr. and Mrs. Maduro. Al no haber Castros, se pudiera decir que ha terminado la tiranía de los Castros. El problema inmediato radica en cuánto tiempo se demorarán estas conversaciones, ya que la hambruna está en la esquina. Y el cerrar el grifo del petróleo, Trump se convierte en el responsable inmediato de la catástrofe, aunque sabemos que la factura se le debe enviar a la tiranía. Para reducir el plazo, para que los Castros literalmente se la lleven, es imperativo amenazarlos con la fuerza. De lo contrario, los castristas y sus aliados castrenses en Gaeza tienen todo el tiempo del mundo para resistir hasta el último Cuba. Si Trump no juega la carta armada, la hambruna que se armará sobre un pueblo desarmado que no puede combatir de igual a igual contra un régimen desalmado, quiere decir que inevitablemente correrá la sangre, o de inocentes cubanos a manos de las boinas negras, o de militares cubanos como los de la Guardia Pretoriana de Maduro. El régimen está podrido y la situación está madura. Pero para evitar violencia hay que amenazar violencia. En medio de todo esto, como estamos habituados, ahora no le toca el turno a Cuba todavía tampoco, le toca a Irán. Cuando terminen las Olimpiadas de Milán Cortina, ¿sí? En Estados Unidos la guerra se pospone para cuando se levante la cortina de las Olimpiadas y de paso mejore en fin de semana. Los bombardeos masivos que sobrevienen en Irán serán un recordatorio más a los Castro de las dos opciones que les quedan. El hombre anaranjado también puede vestir en mono anaranjado al tuerto, al cangrejo, a la sexóloga y al comandante restante. Y la memoria de nuestros hermanos al rescate será así
rescatada del fondo del mar. Tanto en Venezuela como en Cuba, como entre Rusia y Ucrania, como entre Hamas e Israel, Trump busca estabilidad. La estabilidad necesita el aterrizaje suave de los conflictos, pues de paso Trump no quiere ser responsable de la muerte de nadie, sea civil o militar. Pero de nuevo, en Venezuela no se pudo evitar el uso de la fuerza. Y en el caso de Cuba hay que mantener la amenaza por igual. Si queremos una opinión de un ex militar cubano, el Cangrejo es un sanguinario sin escrúpulos con la personalidad. Como te dije, controla un ejército de asesinos profesionales. Además, fuera del ejército, él tiene su propio ejército. ¿Cómo te explicas que unos 30 generales de la vieja guardia murieran en un mes? Yo miro e identifico los últimos crímenes y en ellos veo la mano escondida de Raúl con un mensaje claro. Los políticos en Miami están ciegos. Tendrán mucho dinero, pero no tienen idea de la situación real. Pancho, tú y yo tenemos los mismos sueños y la misma esperanza, ver a Cuba prosperar. Esa isla será la nueva Atlántida. Que tengas buenas tardes. O sea, este señor, el Cangrejo, se llama Rodríguez, como yo. Venezuela, Desi Rodríguez y Jorge Rodríguez. Yo, ser Rodríguez. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Si el vaso está medio vacío, si está medio lleno, si está en cero. Señores, tenemos que aceptar lo que nos den. Los venezolanos tienen que aceptar lo que los den. Tenían un presidente electo, no le dio la gana a Trump. Lo más simple del mundo no es imponerlo. Ya tenían las actas. ¿Por qué no hizo la segunda? ¿Por qué dijo solamente va a haber un ataque? El segundo ataque no se hizo necesario. ¿Por qué no se hizo necesario? Porque Desi Rodríguez dijo que se iba a portar bien. El segundo ataque debían haber acabado con Padrino, debían haber acabado con Cabello. Cuando la guerra de Irak, el primer Bush se le ocurrió no ir hasta Bagdad. Esas cosas a medias no funcionan. Desgraciadamente, habrían más muertos, seguramente que sí. No entiendo que Trump, el día después que caiga el régimen, salga en la televisión y diga: ahora en adelante en Cuba van a haber hoteles y playas y las minas de cobalto y las minas de níquel, y se le olvide, en ese discurso se le olvide decir que Cuba tendrá democracia y libertad. ¿Cómo es posible que teniendo al lado a Marco Rubio se le olvide esas dos palabritas, libertad y democracia? Un presidente de Estados Unidos, que siempre están cacareando que Estados Unidos es el líder de la democracia. Yo nunca lo he creído. Estados Unidos puntualmente puede ser que entre en una guerra y el resultado sea democracia y libertad. Entonces, los que me critican dicen que tú no te das cuenta que el presidente Trump es el presidente de Estados Unidos, no de Cuba. Señor, yo sé eso. Pero yo no soy cubano-americano. Yo soy cubano. ¿Qué problema ser cubano? No está en nada. Estamos impotentes. Nos creemos que tenemos mucho dinero en Miami, que hemos levantado Miami. Todo eso está muy bien. Se traduce eso en poder político. El gran amigo de Roger Stone,
el gran consejero de Donald Trump, que vivía aquí en el sur de la Florida, es un cubano de 30 y pico de años, se llama Enrique Alejandro. Ese es al que Roger Stone oye. Ese señor tiene un candidato para Venezuela, que es un tipo que vivió en Brasil y los Bolsonaro lo apoyan. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el oído de Marco Rubio? Marco Rubio no necesita el oído de nadie porque se la sabe toda, ha vivido aquí, así. ¿Qué le vamos a hacer? Así que yo me siento impotente, que no puedo hacer nada, tengo que aceptar las migajas que nos den. En Cuba, los americanos en esos 4 años, de los 89 a 92, se querían coger Cuba. Idéntico hicieron en Filipinas, idéntico hicieron en Puerto Rico. El señor Trump va a establecer un protectorado. Está gobernando en Venezuela con control remoto, algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Siempre han hecho falta infantes que controlen el terreno que ha ganado la artillería o la fuerza aérea. Aquí se presenta un modelo totalmente nuevo. Si le sale bien, me quitaré el sombrero. Pero lo más probable es que sí, le va a ir mejor a Cuba, pero lo que nos espera de inmediato es nuestros compatriotas muriéndose de hambre. Porque aunque tú envíes comida y medicina, ¿cómo la transportas? ¿Cómo tú vas a cerrar el grifo y sentarte a esperar que los cubanos vengan a la mesa y hagan una contrapropuesta? Los que ponen los muertos, ¿quiénes son? El pueblo de Cuba. No son ni los Castro ni el Mr. Trump. Entonces estamos en una situación que yo veo que es muy triste, que va a tener un final feliz, va a ser un final de película, porque este final nunca nadie de nosotros se lo hubiera imaginado. Que iba a venir un presidente que le da la gana de tumbar a los Castro, eso está muy bien, y que va a llevar cierto grado de prosperidad a Cuba inmediata, porque está tan mal Cuba que cualquier cosa va a ser mejor. Hablando del tema de que cualquier cosa es mejor, definitivamente cualquier cosa es mejor. Que por eso se entiende que hayan cubanos anexionistas y autonomistas, claro. Después de haber sufrido todos estos años, claro que hay cubanos que quieren ser americanos y claro que hay cubanos que quieren ser españoles porque ha fracasado la república. Entonces, para mí es muy entendible. Ahora, nunca Cuba va a ser un estado que la filosofía de José Martí ha instalado en el pueblo. Los cubanos queremos ser cubanos. La gente en Groenlandia no quiere ser americanos. Y Mr. Trump amenazó a matar soldados daneses. Un país que llevaba 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que tuvo 82 bajas en Afganistán. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos va a amenazar al reino de Dinamarca? Que si Dinamarca no es americana, él puede usar fuerzas militares. Entonces dice, no, pero las cosas que dice Trump no importan. No, señor, las palabras sí importan, y sobre todo si usted es el presidente de Estados Unidos. Bueno, esa es toda mi descarga. Mi hermano escuchando y Le voy a cortar la necesito vena. el volumen, es demasiado bajo. Si ¿Muy quieres bajo? micrófono, Micrófono. sí, porque él escuchando en YouTube demasiado bajo. Te dicen Ajá, en A ver, YouTube. mira, a ver, Está bien. ¿por dónde empiezo? Es importante entender que aquí podemos estar viendo la misma cosa, pero tener conclusiones o lecturas diferentes. Y eso en parte es lo que uno quiere con estos tipos de conversatorios. La realidad es que los Estados Unidos, el presidente Trump no ha descartado el uso de la Fuerza Armada, no lo ha descartado. Pero no solo eso,
un bloqueo es un acto de guerra. Y en este momento hay un bloqueo contra el petróleo que entra a Cuba comunista, y eso quiere decir que los Estados Unidos, en efecto, en práctica, está en guerra contra el castrocomunismo, porque un bloqueo, que esto sí es un bloqueo, de un suministro del cual el castrismo vende 80% para mantenerse en el poder, porque no es la causa de la miseria en Cuba, es un acto de guerra. O sea, nunca hemos visto, o sea, barcos que están violando eso son perseguidos hasta el Atlántico, son abordados, de modo de que aquí hay una disposición para deshacerse del comunismo cubano. Ahora, si hubiera una forma de lograr un cambio de régimen, si hay un ejemplo, uno, en la historia, solamente uno, de un cambio de régimen sin fuerzas de ocupación, que me lo diga. No existe, porque para producir un cambio de régimen tiene que haber tropas de ocupación. Eso, en una democracia como la de los Estados Unidos, en este momento, ante elecciones a término medio que históricamente nunca favorecen al partido en el poder, sería políticamente suicida. Es más, yo diría que no hay nada más que la izquierda quisiera que Trump tendría tropas en Venezuela y María Corina sentada en Miraflores. No hay más nada que ellos quisieran que eso, porque saben que eso le costaría a Trump enormemente. Es innovador este modelo, efectivamente, es innovador el poder producir un cambio de régimen, y bien es cierto que están en el poder ese régimen dictatorial, de eso no hay discusión, pero a la misma vez están subordinados a los intereses de los Estados Unidos. ¿Por qué hay una segunda fase de ayudar a la economía, de buscar mejorar la economía? Bueno, eso es para evitar determinadas crisis que pudieran ocurrir, crisis sociales. Pero en todo momento la fase democrática aborda precisamente lo que todos queremos. O sea, yo creo que hay que entender la enorme dificultad de lograr lo que se está tratando de lograr sin tropas de ocupación. Y eso, para un país que no acaba de entender bien la amenaza, que es una amenaza a su seguridad nacional, tanto el comunismo cubano como la neocolonia venezolana, podemos decir que el hecho de que esto ha pasado a velocidad de relámpago conviene, porque ojalá el norteamericano entendiera bien la seguridad nacional. Pero suponiendo que los Estados Unidos netamente no solo está haciendo esto en un gesto de solidaridad con los cubanos y los latinoamericanos de salirse de algo como Cuba, el tema de la seguridad nacional en riesgo por la existencia del comunismo cubano es verídico. Es verídico porque es una base para potencias extranjeras enemigos de los Estados Unidos. Así que si lo miran solamente en interés de los Estados Unidos, es justo y necesario que se saquen a China, Rusia, Irán y Corea del Norte de las Américas. Pero sí es muy cierto que todavía queda mucho por verse, y ahí es donde la postura del exilio cubano, que me encantó eso que Frank dijo, y te voy a citar, un Estado fallido pero no una nación fallida, y es muy cierto eso, y precisamente es en ese concepto de que como nación no hemos fallado, el hecho es que hemos logrado transportar una gran república a otra nación, y hemos incrementado por creces la capacitación de producción, el capital humano, todo lo que hace un país grande. Esa es la Cuba transportada. Bueno, esa misma Cuba tendrá un enorme impacto en la Cuba intramuros. Bueno, ahora
Rafael Marrero. Bueno, buenas noches. Gracias por su participación esta noche. Es un gusto siempre participar en los eventos del hermano Schilling. Y siempre honrado de participar y compartir el panel con mi estimado Pancho, que además de todas las cosas que hace, también encuentra tiempo para traducir los trabajos. Así que le estoy eternamente agradecido por toda la gran labor que hace. Bueno, a diferencia de muchos de ustedes, yo no nací en Cuba, yo nací en Estados Unidos. Yo nací en una base militar estadounidense. Nací en medio de una tribu comanche. Mi padre perteneció a la primera división de caballería, desembarcó en Normandía, estuvo presente en la guerra de Corea y se ofreció de voluntario para ir a la guerra de Vietnam. Por eso yo, aunque me pusieran en la luna, sería americano. Ahora siento pasión por Cuba y pelearé por Cuba, porque mi esposa es cubana, mis nietos son cubano-americanos, y siento pasión por Cuba y siempre he peleado por Cuba. Mi esposa tuvo que enfrentar muchas cosas cuando salió de Cuba por una cuestión de principios, porque ella es exiliada política. Ella no es una refugiada, pan con bistec, no es una persona que salió de Cuba simplemente para buscar una mejor vida como hace todo el mundo. A ella lo humillaron, a ella le hicieron acto de repudio en la universidad, en su centro laboral hicieron, porque no se integró al Partido Comunista, no la dejaron estudiar la carrera que ella quería. Y tuvo que conformarse con ser técnico medio en patología, porque no la dejaban estudiar medicina. ¿Por qué? Porque siempre fue gusana, siempre fue anticomunista, nunca fue a las marchas, nunca fue a los Domingos Rojos, nunca fue parte del Comité de Defensa y jamás robó. Llegó a este país a trabajar, a ser un miembro productivo de esta sociedad. A los 5 años se convirtió en ciudadana americana. Su primer voto fue por Ronald Reagan. Y lo demás es historia, porque jamás miró para atrás. Entonces, la lucha que nosotros vemos hoy en día es una situación bastante compleja. Está la parte de mí que siente mucho dolor por lo que está pasando en Cuba. Definitivamente, todos los días me levanto pensando en eso. Y en casa ni hablar. En casa todos los días la dosis es bastante elevada, ¿no? de todo lo que tiene que ver con Cuba. Pero yo también lo miro desde el punto de vista analítico de lo que pasa en este país, ¿no? Yo soy un economista y trato de ver las cosas desde diferentes perspectivas para tratar de entender por qué están pasando las cosas que pasan. Y definitivamente no excuso la conducta, es más que encuentro algunas de las cosas que ha hecho el presidente recientemente muy reprochables, ¿no? Por ejemplo, no me gustó para nada que le pidiera a María Corina Machado que le devolviera el premio Nobel, lo vi como un acto muy petty, muy... está por debajo de él como presidente de la República, no procede, es un acto realmente imprudente de su parte. Y no estoy de acuerdo con esas cosas, tampoco estoy de acuerdo con desvestir, por así decirlo, desmeritarla ante la comunidad internacional. Ahora también tengo que decir que cuando al señor presidente de la República actual, que fue electo por la mayoría del pueblo popular y por el Consejo Electoral, por ambos, ¿no? Cuando a él le robaron las elecciones pasadas, ella salió a celebrar públicamente y a decir que ella no dudaba en la integridad de las elecciones y que Estados Unidos votó sabiamente. Así que hay que tener también historia, hay que tener memoria histórica de cómo son las cosas. Los vacíos de liderazgo de los pueblos no los puede llenar una potencia extranjera, en eso estamos de acuerdo. Estados Unidos no tiene por qué siempre ser el clean-up crew. Nosotros no tenemos por qué siempre poner las vidas de nuestros muchachos para que vayan a desembarcar en las cabezas de playa y pelear para liberar un pueblo. Porque se está mirando desde afuera, de manera despectiva, pero nosotros los que criamos, los que nacimos y nos criamos y fuimos parte de todo ese mundo, sentimos con mucho dolor cuando se expresan así de nosotros. Cuando vamos a un país y nos dicen Yankee go home, pero debajo están diciendo but take me with you, porque se quieren ir con el dólar americano. Entonces no se puede tener no se puede tener los beneficios de vivir bajo la protección de una democracia y no pagar la cuota de sangre, sudor y lágrimas. Eso es muy irónico. Por eso les digo, yo amo a mi país, yo soy americano, mi esposa es cubana, mi esposa es cubana, mis nietos son cubano-americanos, los adoro, son mi pasión. Y mi nieta, por ejemplo, me dice que yo uso guayabera, ella le dice Hispanic Heritage Month Shirts. Me dice, bueno, tú tienes un closet lleno de Hispanic Heritage Month Shirts cuando vienen las celebraciones en septiembre.
pero son cosas muy particulares, son unos cubanitos en todas sus cosas, pero muy americanos en su forma de actuar de día a día. Y esa es la parte que yo me he ocupado de siempre inculcarle a ellos, depender de sí mismo, no de los demás, ser respetuoso, tener buenos modales, y la madre que tiene, honestamente, mi hija, mejor madre no pueden pedir, porque una gran ciudadana, una mujer modelo realmente. Entonces, entremos en el tema de cómo yo veo esto desde el punto de vista estratégico. Lo voy a abordar desde la perspectiva de un analista que es economista estratégico, que mira las cosas de la forma más concreta posible. Voy a utilizar el modelo analítico de la Agencia de Inteligencia Militar de la DIA, del Defense Intelligence Agency, y voy a utilizar el modelo DIME, de DIME, y voy a explicarle qué quiere decir cada una de las cosas y las posibilidades a nivel probabilístico de que esas cosas sucedan dentro del marco actual. Entonces, bueno, vemos que Cuba se encuentra realmente en una coyuntura estratégica donde las variables diplomáticas de la D y informacionales, M militares y E económicas, DIME, convergen simultáneamente. Desde el análisis del Miami Strategic Intelligence Institute, la viabilidad de una transición hacia la libertad dependerá menos de un evento aislado, que es lo que siempre se está buscando, individual heroics, el mártir, no, tiene que ser la convergencia de varios factores. Va a depender menos de un evento aislado y más de cómo evolucionan estas 4 dimensiones de poder nacional en los próximos, y lamento decirlo, 24 a 48 meses, porque a nivel estadístico, de modelos y todo eso es lo que indica a lo que apunta el modelo que hemos visto. El régimen enfrenta presiones estructurales crecientes, pero aún conserva capacidad de control suficiente. Fíjense. Ahora, si le das la inyección de petróleo que hacen falta, siguen generando, facturando y generando divisas para pagarle a los miembros del cártel de La Habana y mantenerse en el poder. Pero si le quitas el petróleo, también muere la gente de hambre. ¿Y a quién le echan la culpa? A Estados Unidos, realmente. El tema del bloqueo acaba de surgir porque por primera vez se está implementando un bloqueo naval de petróleo específicamente. Entonces, el régimen enfrenta esas presiones estructurales crecientes, pero aún conserva capacidades de control suficientes para prolongar su supervivencia si no se produce una alteración significativa en al menos uno de los pilares DIME. O sea, tendría que fallar uno de los modelos fundamentales de esas 4 letras de esos modelos para que el sistema colapse realmente. Y el económico fundamentalmente es el que lidera esas 4. Entonces, vayamos entonces a un análisis estratégico bajo el marco DIME. Número 1, dimensión diplomática. El régimen mantiene redes diplomáticas activas con aliados estratégicos. Ahora mismo están buscando el apoyo de Rusia y de otras superpotencias que tienen intereses en la región, ¿no? Para que le proporcionen oxígeno político y económico. Sin embargo, enfrenta creciente aislamiento en los foros hemisféricos y una presión reputacional por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y eso es algo que hay que seguir martillando porque, como muy bien ha hecho el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en el Directorio Democrático con la Asamblea de Resistencia Cubana, le han montado una presión internacional en Europa para que cesen la llegada de fondos al régimen, y eso ayuda realmente a que cambie la situación allá. Y le mando un saludo bien grande a mi hermano Orlando y un abrazo por todo el trabajo que están haciendo. Desde el punto de vista de los escenarios diplomáticos, todo apunta a una reconfiguración limitada de relaciones exteriores para aliviar sanciones sin concesiones políticas sustantivas. También vemos una mayor alineación con actores extrahemisféricos, Rusia, etc., China. También vemos, por otro lado, un incremento de presión multilateral coordinada que condicione la asistencia y financiamiento que lleve a reformas estructurales. Desde el punto de vista informacional, otra dimensión, el monopolio narrativo del Estado, realmente porque tiene un control férreo sobre eso, se ha debilitado ante la expansión digital. Hemos visto un aumento considerable de lo que son reporteros del pueblo, ¿sabes? Independientes, ¿no? Y esto, y están muy activos, y esto ha ayudado también. Así que la información ya no es un activo exclusivo del régimen, y en parte el acceso a esas tecnologías ha ayudado. No va a llevar al derrumbe total del régimen, pero ha ayudado. Desde el punto de vista de escenarios informacionales, vemos un incremento
vemos un incremento de censura digital y una represión tecnológica. Todo esto con equipos Huawei, con tecnología de la República Popular Chile, instalada por el Ejército Popular de Liberación y las divisiones cibernéticas que tiene el Ejército Popular de Liberación. Que no quepa la menor duda que si hay un frente en el cual nos llevan una ventaja estratégica es en el cibernético. Y ahí es donde está el mayor riesgo con China y la presencia de China en Cuba. Y por eso guarden ese dato ahí, porque al final van a ver cómo todo esto se traslada al Indo-Pacífico. Entonces, hay una escalada en la guerra narrativa internacional sobre qué es lo legítimo y los derechos que existen del pueblo. Y esa batalla informacional es hoy uno de los principales campos de disputa estratégicos. Tercero, desde el punto de vista de dimensión militar y de seguridad, vemos que las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia siguen siendo el principal sostén del régimen. La cohesión de esta estructura es un factor determinante. Así que la cosa esta de negociar con personas del régimen es una navaja de doble filo, si bien es cierto que no todos tienen sangre en las manos, son parte del aparato y la realidad es que hay un gran número de personas dentro del partido y las estructuras del poder que han sido realmente cooptados de manera preventiva por el Partido Comunista Chino. Interesante como los chinos se han ido por algo y han ganado adeptos dentro del mismo PCC en Cuba. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como escenarios de seguridad? Continuidad del control coercitivo con represión selectiva. Fragmentación interna, ¿por qué? Por presión económica o sucesión generacional. Y el tercer punto bajo esta categoría sería negociación de garantías institucionales en un proceso de transición pactada. Suena como algo que está pasando por ahí. Sin fisuras en este componente, la probabilidad de un cambio abrupto es limitada realmente. Así que este modelo depende realmente de otros, pero quiero recalcar, sin fisuras en este componente, específicamente en la dimensión militar y de seguridad, es muy improbable un cambio, es muy limitado la probabilidad. Ahora pasemos al factor económico, la dimensión económica del modelo DIME, del Defense Intelligence Agency. El colapso estructural realmente es la variable más crítica aquí. Vemos el tema de la escasez, emigración masiva, deterioro productivo que están erosionando la legitimidad interna. Los escenarios económicos que nosotros podemos prever son los siguientes. Número uno, ajustes parciales de mercados sin liberalización política, que es muy problemático porque se parece mucho a la cosa china, ¿no? Y ahí es que estaban hablando de que si será la próxima China en el Caribe. Un shock económico que precipite fractura institucional y por otro lado un plan estructurado de transición económica respaldado internacionalmente. Aquí la dimensión económica es hoy el punto de mayor vulnerabilidad sistémica. Creo que pusieron el dedo en la llaga cuando dijeron vamos a bloquear el petróleo de Venezuela allá y de México allá. Y claro, dentro de todo esto recuerden que están las negociaciones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá que ahora vienen. Entonces, en ese sentido, el problema aquí es que hay varios incendios sucediendo al mismo tiempo y el Fire Marshal Trump está yendo a varios teatros y no sé si tenga suficiente líquido para apagar todos estos incendios que están pasando simultáneamente. Unos que están desatendidos por décadas y otros que, bueno, ahora están saliendo a la palestra pública, pero estaban ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora en términos desde el punto de vista de una evaluación integrada? Desde nuestra perspectiva, Cuba no enfrenta únicamente una crisis política, sino una convergencia de presiones del modelo DIME que interactúan entre sí. La transición hacia la libertad en Cuba dependerá de 4 factores. Número 1, la sincronización de presión económica y diplomática. Segundo, la erosión sostenida del control informacional. Tercero, la cohesión o fractura del aparato de seguridad. Y por último, y no menos importante, ¿no?, la existencia de un plan técnico viable de reconstrucción nacional. En este último es en el que yo estoy enfocado, porque yo siempre estoy pensando, bueno, ¿y después de eso qué? ¿No? ¿Cómo vamos a sostener, a levantar esto? ¿No? El riesgo principal no es únicamente la continuidad autoritaria, sino una transición desordenada, sin arquitectura institucional preparada, y eso puede llevar en ese vacío de poder puede llevar a una situación bastante sangrienta. Apuntan a eso los modelos, y ese creo que es parte de la gran preocupación que tiene la administración en estos momentos. ¿Cuáles son los key takeaways de las enseñanzas
clave de este modelo. Número uno, Cuba está en una encrucijada estructural donde las 4 dimensiones muestran tensiones simultáneas, interesantemente, ¿no? Simultáneas. Segundo, la economía es el talón de Aquiles del régimen, definitivamente. ¿Okay? Tercero, el aparato de seguridad sigue siendo el principal factor de estabilidad autoritaria. La dimensión informacional no ha reducido el monopolio narrativo estatal. Otro punto es, sin planificación anticipada de la reconstrucción económica e institucional, una transición podría derivar en inestabilidad prolongada. Y eso es lo que teme este país. La ventana estratégica existe, pero requiere coordinación interna y alineación internacional disciplinada. La coyuntura es frágil, pero estratégica. El desenlace no será accidental, será el resultado de cómo evolucionen las variables time en esta fase crítica de la historia cubana. Me quedan 4 minutos, así que me gustaría hablar a nivel probabilístico, de acuerdo al modelo científico que hemos visto, cuál sería a nivel estructural, y si quiere después se lo envío para que lo pongan en la página, porque tenemos unos modelos muy interesantes. En términos de modelos, bajo el análisis este mismo, vimos en un plazo de 24 a 48 meses diferentes escenarios y las probabilidades de efectuarse, ¿no? Y nivel de impacto y cuál sería la variable decisiva dentro de ese modelo. Entonces, buscamos dentro de un escenario de resiliencia autoritaria adaptiva una probabilidad de un 45%, estimamos nosotros. El nivel de impacto sería medio y la variable DIME decisiva sería militar informacional dentro de ese modelo. Segundo, transición controlada pactada, un 35%, fíjate qué interesante, aún menos que una resiliencia, o sea que el régimen está más capacitado de resistir y de mantenerse en el poder si Estados Unidos no aprieta el paso y asume una política más proactiva. Es lo que nos está enseñando el modelo. No lo digo yo, lo dice el modelo. 45% versus un 35%. Y ahí tiene un nivel de impacto alto, gradual, y en lo diplomático y económico sería el factor que incidiría. Por último, está la fractura sistémica abrupta, que lleva un 20% de probabilidad, con un nivel de impacto muy alto, porque sería disruptivo, y en eso entra en lo económico y militar. Así que tengo hasta unas representaciones visuales simplificadas de todo este modelo para que lo puedan ver en charts y todo. Así que desde el punto de vista me quedan 2 minutos y voy a redondear. Resiliencia autoritaria adaptiva, 45%. El fundamento, ¿por qué digo esto? Cohesión actual del aparato de seguridad, capacidad de represión selectiva, apoyos externos estratégicos de las potencias del eje del mal, control parcial del espacio informacional. ¿Qué podría reducir esta probabilidad? Un shock económico severo que erosione la lealtad institucional dentro de las filas de ellos. 2. Transición controlada, 35%. Fundamento, la necesidad urgente de alivio económico, la posibilidad de un pragmatismo tecnocrático interno, incentivos externos condicionados, pero eso requiere unas garantías a estructuras de poder y también arquitectura económica post-transición creíbles. Por último, está la fractura sistémica, 20%. ¿Cuáles son los fundamentos? Vulnerabilidad económica estructural, migración masiva, que la hemos visto. Tercero, desgaste generacional. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Vacío institucional que existe, desorden social, intervención externa indirecta. Aunque es menos probable, es el escenario de mayor volatilidad estratégica, la cuestión de la fractura sistémica. Entonces, bueno, vamos al tema que le quería llegar, y era que América Latina se ha convertido realmente, y Cuba dentro de todo eso, en parte del teatro estratégico a nivel global. Hemos visto cómo Rusia se ha ido reposicionando como una potencia más regional. China emerge como una segunda potencia mundial para enfrentar en este mundo multipolar a los Estados Unidos. En ese sentido, la República Popular China, le voy a pedir 2 minutos más porque tengo que redondear este pensamiento. La República Popular China ha expandido su presencia en puertos estratégicos. Tiene 120 puertos a nivel mundial. 120, y 1/3 están en el hemisferio occidental y específicamente a lo largo y ancho de América Latina. La presencia del dragón rojo, del gigante asiático en este hemisferio es contundente. Entonces, estamos hablando de proyectos energéticos, minería de litio y tierras raras, redes 5G que ahora están ya desarrollando
las especificaciones de 6C y otras generaciones, y financiamiento soberano. La lógica de ellos es muy clara. La dependencia económica lleva realmente a influencia política y alineamiento diplomático. Los chinos juegan a largo plazo y entienden el poder que hay detrás del poder blando y cómo el poder económico realmente te da el control y te pone controla a los países locales. Ahora mismo, el puerto del Chancay en el Perú, que yo estuve denunciando por tanto tiempo, ahora resulta que no pueden los peruanos tener injerencia en un puerto que está dentro de su propio territorio y del cual el 40% es propiedad de ellos, pero el otro 60% forma parte de un conglomerado chino. Entonces ahora ven como dentro del propio Perú, los peruanos no tienen decisión alguna sobre un puerto que, por cierto, se va a convertir en el punto más importante desde el punto de vista geopolítico y militar en toda América. Ese puerto que acaban de construir ahí va a ser el punto más importante de mercancía, de distribución y por el Pacífico entre Asia y América del Sur. Nos dieron un golazo de medio campo y estábamos durmiendo nosotros. Así que impacta todo esto sobre el cálculo de Estados Unidos sobre Cuba. Aquí es donde vamos. La respuesta mía es sí. Si Washington percibe que Cuba se convierte en un nodo de inteligencia tecnológica, que ya lo es, en una plataforma logística avanzada, que ya lo es, y en un punto de penetración estratégico del Partido Comunista Chino, del PSC en el Caribe, la probabilidad de presión estadounidense aumenta significativamente de acuerdo al modelo nuestro. Entonces, ¿cuáles son las variables? Bueno, mayor infraestructura tecnológica china en Cuba, eso va a aumentar la presión diplomática y sanciones. Hay evidencia de cooperación, hay evidencia de una presencia china. Los chinos tienen instalado equipo que existe en Estados Unidos, el mismo equipo Huawei que está en todos los postes y acá cerca de las bases militares, Huawei y ZTE. Es equipo interoperable con el que tienen en Cuba ellos instalados. El que entiende un poco de cómo trabajan estas redes y de cómo se comunican estos dispositivos, entiende que estamos susceptibles a un ataque de pulso electromagnético en cualquier momento. Y así como Estados Unidos tiene la capacidad de dejar a Venezuela sordo, ciego y mudo para intervenir y sacar a un delincuente y llevarlo frente a la justicia, China nos puede paralizar los puertos, los aeropuertos, la banca y todo el sureste de Estados Unidos y hasta todo el borde del Atlántico y la costa del sureste y suroeste de Estados Unidos. Esto pudiera llevar a una hambruna masiva porque los sistemas fallarían. Estamos hablando de falencias sistémicas debido a la arquitectura misma que ellos han fabricado. No estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, realmente la presencia del Partido Comunista Chino en Cuba es un multiplicador geopolítico. Cuba puede transformarse en un activo estratégico dentro de la competencia de Estados Unidos-China. La dimensión informacional y tecnológica es la más sensible. América Latina es hoy un teatro central de competencia estructural. No estamos hablando simplemente, estamos hablando de que es una guerra entre Estados Unidos y China que se está viendo en este hemisferio. Los rusos pasan a tener un papel secundario. Aquí el conflicto es con China. Lo que pasó en Venezuela tiene que ver con China, directamente. Que no se engañen ustedes. Nosotros venimos peleando con China, pero dentro de Estados Unidos hay una tendencia aún dentro del Partido Republicano que es globalista, que ha estado empujando el reacercamiento estratégico con China, aunque ustedes no lo crean. Y son los que están saboteando los intereses mismos de este país. Irónico, suena feo, suena duro, pero es la realidad. Hay personas que impulsaron ese acercamiento de Richard Milhouse Nixon con la China de Mao. No es solamente Kissinger el que estaba impulsando eso. Kissinger estaba impulsado y manejado por los chinos, según ha trascendido. Entonces, cuando las cosas suenan tan locas, presten más atención, porque la información no tiende a ser tan unidimensional, es multidimensional y a veces encontramos un poquitico aquí o un poquitico allá, pero cuando uno las une y ata esos cabos, ahí es donde se descubre la verdad. Sigan manteniendo su fe en un país libre. Este es un gran país, tenemos que defenderlo, cueste lo que cueste, porque esta es la última frontera. Si un Estados Unidos libre, recojan y levanten campamento y se largan, porque aquí después de esto no hay nada. En cuanto a Groenlandia, podemos tener una conversación de eso más profunda, Pancho, pero discrepo respetuosamente, después podemos tener una conversación al respecto, porque sobre Groenlandia se está hablando de mucho más que simplemente it's not a land grab, no es una cuestión territorial, estamos hablando del balance geopolítico
de los misiles de hipersónicos de largo alcance, del posicionamiento y de tener el apresto militar para poder enfrentarse a las tropas rusas o chinas en ese teatro de operación. Es más complejo que eso. Y me gustaría que lo discutamos en un futuro, si es posible. Te quiero mucho, Pancho, pero en ese punto estamos en desacuerdo y lo vamos a hablar. Bueno, gracias por su tiempo. Voy a hablar bien rápido por el tiempo. Gracias, Rafael, por el trabajo que hace tu instituto. La realidad es que, o sea, el factor geopolítico, yo creo que tu explicación acerca de la relación entre el comunismo cubano y China, o sea, ellos no se mantienen por sí solos. Recordemos también que Cuba comunista ha desarrollado armas biológicas. El grado de su efectividad no lo sabemos, pero es una amenaza para los Estados Unidos. El petróleo ha sido la sangre en las venas de la dictadura castrista desde la era soviética. No en utilizar para el pueblo, sino en revender, o sea, de exportación para buscar divisas. O sea, Venezuela le vino como anillo al dedo porque ya tenían la costumbre de utilizar el petróleo como venta. La guerra asimétrica, que es lo que has señalado, que empezó en 1949 cuando Mao llamó el maratón de 100 años, que dijo, en 100 años China iba a dominar el mundo, y esta metodología ha sido muy efectiva. Pero en esto hay tantas cosas. Por ejemplo, en México hay una gran cantidad de empresas que los chinos van controlando, y por medio del acuerdo de libre comercio, por medio de el hecho de que tienen una frontera con los Estados Unidos, les da enormes credenciales e influencia en México. Entonces, esto es muy complicado. El tema de Venezuela, la mayor parte del petróleo que Venezuela vende es a China, y lo vende a un precio, o lo vendía a un precio subsidiado para beneficiar a los chinos. Ya eso también terminó, gracias a este arreglo de controlar el petróleo venezolano. O sea, aquí hay muchas cosas en juego. Primero vamos con las preguntas. O sea, las preguntas y los panelistas pues irán a ver. Héctor. No, yo lo que quería hacer un par de comentarios. No, los comentarios es la sección después. Vamos primero con la pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? Si no, vamos directo entonces a los comentarios y pueden... Hay que hacer una pregunta, Marrero. Hazla. Marrero, yo no soy como tú en el aspecto de que China es un gran peligro para Cuba. El más grande peligro. Pero no dejo de entender que el desarrollo que ha cogido China, como tú lo acabas de explicar, y se está yendo muy por encima de Estados Unidos. No sé si tú discrepas de eso o tienes algún criterio de eso. Mira, ahí les puedo responder que definitivamente es preocupante el avance que ha tenido y el crecimiento que ha tenido la República Popular China. Y es un crecimiento que, como muy bien señala el hermano Xi en su gran libro, el gigante, o sea, el monstruo que creó, así que creado en Occidente, o sea, un monstruo creado en Occidente, que no quepa la menor duda, nosotros somos tan responsables como país por el crecimiento del propio enemigo que nos quiere cortar la cabeza actualmente. Voy a hablar con mayor puntualidad. Nosotros desindustrializamos a nuestro país, y esos centros donde estaban los trabajos de la clase media que construyó the blue collar, la clase media que construyó patria, que hizo este país, que pagaba la universidad de sus hijos cuando iban a la universidad, que compraron las casas en la posguerra, a esa gente y a los hijos de ellos los dejamos sin empleos por tal de ganar unos centavos más por una pieza. Y esos trabajos se fueron a Oriente, se fueron específicamente a China.
aquí hay mucha deslealtad por parte de lo que yo llamo vulture capital, no venture capital, sino el capital buitre, ¿no? Son realmente personas que no miden las consecuencias. Está el coste inicial de operación de algo, pero a lo largo están los gastos fijos, los costos fijos, y te pasan la cuenta al final, y eso es lo que estamos viendo aquí. Nosotros tercerizamos la producción, la sacamos de Estados Unidos porque queríamos ser tan hiper perfectos en todo, que lo que hicimos fue crear un problema aún mayor. Queríamos aumentarle el salario a las uniones para apaciguar a las uniones. A la misma vez le estábamos poniendo regulaciones a los dueños de esas compañías y poniéndole reglas y más trabas al proceso a tal punto que se encareció demasiado la mano de obra. Entonces el costo total de operaciones no justificaba el retorno sobre la inversión. ¿Entiendes? Entonces, en ese modelo, ahí, en ese momento, yo entiendo la decisión del dueño de la empresa, ¿no? Cuando eres una empresa pública, tus accionistas son las personas a las cuales les tienes que rendir cuentas, ¿no? Hay que rendir cuentas. Aquí se creó un ambiente donde era prácticamente imposible tener una empresa. La República Popular de California, la People's Republic, yo estudié ahí. Yo sé lo que es eso. Tengo amistades que viven allá, que es carísimo. Entonces, este ambiente en América propició el desarrollo económico de China y también dentro de Estados Unidos, incluyendo a Bush Senior, personas que propiciaron el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio y que favorecieron el que se le cediera Favored Nation Pricing y toda una serie de condiciones que lo que hacen es prácticamente servirle la bandeja, ponerle todo en bandeja de plata a los chinos. Entonces, estaban representándose ante el mundo como una nación en vías de desarrollo. Claro. ¿No? Los pobrecitos chinos, sí, con sus pijamitas. ¿Recuerda el gris de Mao Zedong, que ahora lo tienen en todos los carros? El gris ese de color plastilina. Bueno, eso hicieron ellos. Entonces, ante el mundo eran los pobrecitos. Sin embargo, esos pobrecitos vinieron acá, se capacitaron, vinieron a las universidades y de paso sembraron unos cuantos acá. Y esos gatherers, esos agentes, estaban robando propiedad intelectual, llevan 52 años robando propiedad intelectual. Señores, cada vez que nos roban eso son billones de dólares. No solamente lo que nos cuesta la tecnología, sino los años, la década y media que lleva a desarrollar una generación de un avión caza, desarrollar los componentes de avionics, desarrollar toda la tecnología que conlleva esa tecnología de punta para que después se la roben. Nosotros, las farmacéuticas, todo. Aquí, durante la pandemia, se puso en manifiesto muy claramente la dependencia crónica, tóxica que tenemos nosotros de China comunista. Nos hemos convertido, y así lo digo en mi primer libro de China, en una neocolonia desde el punto de vista económico con China. Y esa es la realidad. Entonces, si bien es cierto que ellos no tienen la capacidad de desarrollo e innovación, lo cierto es que en ciertos renglones, específicamente en el renglón de la computación cuántica, en gran parte por robar esa tecnología que a nosotros nos ha costado tanto trabajo desarrollar, a expensas del pueblo trabajador norteamericano que paga impuestos. O sea, nos están robando a todos nosotros. No es que le roban al gobierno. Gracias a esos robos y al trato preferencial que se le dio de hijo bitongo a los chinos, es que están donde están hoy en día. Y nosotros queriendo ser los magnánimos, los especiales, los que siempre entendemos más allá de... No, señores, aquí hay intereses de por medio. Hay un grupo de gente que vive muy bien en este país, que se han hecho multibillonarios, gente que tiene mucha plata por hacer los negocios en China. Y también hay que ver desde cuándo viene esta guerra con China. Esto no viene de ahora. Esto viene desde la época de Vietnam. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que las cosas se ven con mayor inmediatez, se presentan en redes sociales, el acceso a la información provoca reacciones más inmediatas en ese sentido. Pero el problema siempre ha existido. El COVID. Cuando el COVID fue evidente, Guerra los bacteriológica. medicamentos. Guerra bacteriológica, entonces. Sí, perdón, Pero no tiene yo pregunta. me tengo que retirar, tengo una reunión ahora a las 1:30. Pero es que la pregunta del señor no ha sido totalmente contestada. Él pregunta si el desarrollo de la China
supera al desarrollo de este país. El desarrollo tecnológico, Tecnológico. industrial y cultural. Realmente, déjeme explicarle algo. Y muy simple. El desarrollo de los Estados Unidos es muy superior, estratosférico, al desarrollo de cualquier país del mundo. No lo es. China no es ni los zapatos de los Estados Unidos. China depende de la tecnología, del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, de las universidades norteamericanas. Sí, ha tenido desarrollo como lo ha tenido los ingleses, los franceses, y aparte de eso, ha habido robo, no solamente de China. No, todos los países le han robado el conocimiento a los Estados Unidos. Pero Y eso bueno, ha sido. Pablo, quiero tener la sesión de preguntas y después entonces... Claro. ¿Tiene una pregunta o...? No, es que lo que decía, que él le estaba preguntando algo y no estaba haciendo bien contestado. O sea, no es que no estaba haciendo bien contestado, Bueno, después... sino que no Sí, bueno, que no hemos terminado de redondear el pensamiento. Claro. Es una pregunta bastante profunda que hay que No, pero responderla la con rigor. pregunta era, ¿lo es? No creo. La China no es. Ni militarmente, no es. Yo discrepo de no esa es posición. contrario. Yo No, discrepo. estamos de acuerdo, podemos A ver. discrepar. Vamos a la pregunta. Yo quisiera hacer buenas noches de todos. Hacerle una pregunta aquí a los que quedan del panel, a Pancho Sí, y a perdón. Camarón. No, Es una reunión. ¿Hay algún mecanismo después de esto se resuelva, no se resuelva, que se vayan los asesinos estos? ¿Hay algún mecanismo para nosotros como cubanos juzgarlos a ellos como deben de ser juzgados? No hay una corte penal que ninguna funciona. Es lo que yo le quiero preguntar a ustedes, porque los judíos lo hicieron cuando la Segunda Guerra Mundial, y disculpando a las personas. A mí lo que me interesa es Cuba, a mí no me interesa Israel ni me interesa otro país, y Estados Unidos por supuesto porque vivo aquí. Pero también nosotros los cubanos también hemos sufrido mucho, porque yo le estaba comentando a ustedes de que ahora hay personas aquí en el Facebook que por denigrar de Estados Unidos estaban hasta hablando bien del imperio español, de que se hicieran un protectorado. ¿Y qué nos hizo Weyler a nosotros en la reconcentración que murieron casi, no se sabe la cifra exacta, pero más de 200.000 cubanos? Yo quisiera si hay un mecanismo, ustedes que son expertos en eso, de juzgarlos a ellos como tienen que ser juzgados. Y no es venganza, es justicia. A ver, va en uno después otro. Sí, si me permite, es que hay dos puntos que no llegué a hacer, porque el caballero quiso contestar la pregunta por mí. A ver, hay dos dimensiones fundamentalmente en las que China lleva una superioridad con respecto a la capacidad norteamericana, y esto es innegable. La fabricación de la industria naval tiene una capacidad a razón de 320 por cada uno que nosotros tenemos. Nosotros hemos perdido la capacidad de todo lo que es la base de manufactura industrial en este país. Y por eso fue que empecé con la explicación de todos los trabajos que habían, de todos los empleos que habían ido a Oriente. Nosotros tenemos que recobrar eso. Sin eso, no podemos tener un plan digamos, de Defense Production Act que nació en Corea, en la guerra de Corea, para nacionalizar la producción y dirigirla a efectos de resurtir o reabastecer la despensa de defensa de este país que está vacía, porque nos hemos desabastecido durante la guerra de Ucrania. Los modelos apuntan a una situación donde se acabarían los misiles antibuque en menos de una semana en un conflicto con China por defender a Taiwán. Entonces, por eso es que estas cosas hay que entenderlas, no es una cuestión subjetivo-interpretativa, los números son los números, y mi especialidad es cadena de suministro, a esto me dedico. Cuando digo que China supera a Estados Unidos en esta áreas, lamentablemente esa es la realidad. Si seguimos pensando que no es así, y seguimos ninguneando la importancia estratégica que tiene China y el peligro que representa a los Estados Unidos, este país va a seguir siempre con los ojos vendados, con los ojos tapados. ¿Quieres contestar la pregunta? La pregunta que tú haces depende de quién tiene el mango del sartén. Si hay gente que se escaparon de Cuba con puente de plata para Turquía, los Castro, pues habrá que esperar que un día viajen a Italia o algo y ahí los agarren, porque hay un tribunal que los quiere agarrar. Julio Schilling cree en la justicia transicional. Yo no creo
en la justicia transaccional, yo creo en la justicia, punto. Entonces, si tenemos un gobierno democrático cubano en Cuba, habrán los tribunales que traigan, que acusen a ciertas personas y sean condenados. Pero probablemente habrá una amnistía, como están ahora tratando de pasar la asamblea en Venezuela, dar una amnistía para que un montón de gente pues nunca tengan que pagar, ¿no? Así que de todas formas habrán venganzas por aquí y por allá que sí van a pagar, pero que eso no se llama justicia, se llama venganza. ¿Otra pregunta? Pregunta. ¿No? Bueno, entonces el comentario. No, yo quería hacer 2 o 3 comentarios breves. Uno sobre la cuestión militar del presidente Trump en Venezuela o en Cuba. Él, yo creo que entiende que es la solución, pero no va a afrontar el costo político de perder las elecciones en medio término, ni perder que gane el Partido Demócrata en el 28, y eso lo causaría. En cuanto al detalle de no hablar de libertad y de democracia en Venezuela, es para tener contenta a don Rodríguez y que no le digan cosas a él. Allá es una cuestión política más bien. Y el otro punto es que yo, a diferencia de Corso, soy muy optimista, pero en el caso de Cuba soy muy pesimista. Y me parece que estoy viviendo, tengo un déjà vu con lo que pasó aquí en el año 90-91, cuando se cayó la Unión Soviética, que todo el mundo cantaba victoria, y entonces se fueron apagando las voces hasta que se extinguieron. Y es por un defecto que tenemos los cubanos que se menciona poco, y es que cantamos victoria antes de obtener la victoria. Eso es lo que quería decir. No, pero fíjate, me alegro muchísimo que hayas tocado ese punto, porque precisamente en los países donde más del ex bloque socialista más funcionó fue donde tuvieron mecanismos de justicia transicional. Y justicia transicional es enfoque específico que busca investigar los crímenes que pasaron, sus víctimas, y tener un mecanismo de rendición de cuentas que incluye lustración, o sea, dejar a las personas que pertenecieron al régimen en ciertos puestos incapacitados para ser, por ejemplo, jueces. Alguien que fue un juez represor, que tal vez no mató a nadie directamente, pero colaboró con el sistema, bueno, eso no puede ser juez por X tiempo. O sea, este tipo de proceso es lo que es parte de la justicia transicional. Y tenemos el caso de Rusia, que no se hizo absolutamente nada. Dicho sea de paso, porque los Estados Unidos fue uno de los que vetó. El Bush padre dijo, no hagamos nada, porque Yeltsin lo quiso hacer, pero le pusieron el freno, y ahí tenemos a Putin en el poder. Lo mismo pasó en Nicaragua. No hubo proceso de examinar el pasado y rendición de cuentas, y ahí volvieron. Mi campo ha sido Biotechnology Pharmaceutical Company. Entonces, desde hace 30 años atrás, quizás más, yo vi en mi campo cómo empezaron a trasladar toda la industria nacional a China, cómo se desmantelaban aquí, cómo se desmanteló Baxter, IVAX, y fueron las cosas básicas que se hacían ahí, se fueron desmantelando distintos países. Otra cosa, los raw materials de los medicamentos que usted se toma, vamos a decir de la Pfizer, de Teva, whatever, todo el raw material que está, los componentes de esa pastilla viene de la China, en un 90%. Vamos a decir que hay un 10% que puede venir de Canadá, de Europa, de Alemania, pero en un 90% esos raw materials vienen de la China, porque les sale más barato. Esas industrias al principio, en principios de los años 90, estaban dentro de Estados Unidos. Sí, claro. Y poco a poco no pudieron competir y fueron cerrando, y pasaron entonces a comprarse a la China. Eso es, para mí, eso es seguridad nacional. Totalmente. Porque si un medicamento a usted le dejan de dar el raw material, usted no puede hacer la pastilla. Y aquí adentro se desmantelaron las industrias. Usted sabe cómo. Eso es grave.
Totalmente. Y eso yo lo dije en una compañía hace 20 años y por poco me tuve que retractar y callarme la boca porque me dijeron que eso era una barbaridad lo que estaba diciendo. Eso es grave. El presidente William Jefferson Clinton, Bill Clinton, es el responsable de la destrucción de la sección, el código 936 del Código Federal de Rentas Internas, del IRS. Bajo esa sección del código del IRS operaban en la isla de Puerto Rico y otros territorios americanos estaba lleno de gran parte de las industrias farmacéuticas. Y había una base, pero estoy hablando de parques industriales completos que desaparecieron. ¿Por qué? Porque para él era más importante balancear el presupuesto de los Estados Unidos. Fíjense cómo fue la jugada. La llevaron allá primero para aplacar un poco la situación, crearon muchísimos empleos. Y cuando se convirtió en un factor incómodo para balancear el presupuesto, porque él quería tener ínfulas de haber balanceado el presupuesto ese año, no de eliminar el déficit, sino de balancear el presupuesto. Y vamos a sacar esto que está aquí. Y entonces presentó, no sé si recuerdan esa lámina de un tax break por 10, 15 ¿quién va a trabajar ahí? Exacto, eran periodos de 10 años. De 10 años. Donde iba una empresa, se le ayudaba con la transferencia de tecnología, con la plantilla de empleados. Correctamente. Yo enviaba cosas. Y eso lo destruyeron por completo. De Raw Material a hacer testing a Puerto Rico. Sí. Y poco a poco yo vi como aquello se desmanteló. Y todo eso pasó a la China. Correctamente. 10 años después de Han acabado con el Caribe los Clinton. Empezaron con la isla de Puerto Rico. Después fueron con Haití porque acabaron con la Clinton Foundation. Acabaron. Eso y ahora quieren acabar con Cuba. O sea, ¿quién es el huracán Clinton? Quería hacer otra, a ver. Quisiera hacer un comentario y estoy totalmente de acuerdo con Frank. Hay una retórica aquí con respecto a los que están en Cuba. Señores, el cubano lleva 70 años en un desgaste total. Ya la población que queda en Cuba es totalmente envejecida, cansada, humillada, maltratada, hambrienta, viviendo de migajas y viviendo de lo que aparezca, haciendo ilegalidades para poder vivir y mantener a la familia. Si no hay una mano dura del gobierno de Estados Unidos que ponga los pies en la tierra en Cuba, aquello no va a cambiar. Me duele mucho y Fran decía una cosa muy cierta. Vamos a ser traicionados aquí en el exilio nuevamente. Me duela decirlo o no me duela decirlo. A Trump le quedan 2 años. Aquí se juega a tiempo. Aquí se juega a tiempo. Y en Cuba también. Si Trump no hace nada, el Partido Republicano vivir por ver que no va a salir de aquí al tiempo en las próximas elecciones. Y eso va a ser muy peligroso porque todo lo que se avanzó va a ir para atrás nuevamente. Y hay que tomar las decisiones ahora. Y a Maduro, porque Daisy en Venezuela está muy firme y cada vez que tiene una oportunidad dice que Maduro va a regresar a Venezuela. Y eso es muy peligroso. Aquí no se sabe, aquí los presidentes tienen la potestad de liberar a los presos, de hacer intercambios de presos, y eso es muy peligroso. Y tú no tienes la menor duda que en 5 años Maduro puede estar de regreso en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Los quiero invitar la semana que viene, el jueves y el viernes 26 y 27 en FIU. El Instituto de Investigación Cubano va a tener un evento de 2 días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 27 paneles. Frank y vamos a estar el viernes. Es el tema Cuba. Cuba es probablemente el programa más abarcador en el mundo que se va a hacer sobre específicamente el tema de Cuba. Y el lema es Cuba, ¿qué pasa después? O día, Cuba el día después. O sea que esto fue antes de, se programó antes de todo esto. Cuba el día siguiente. ¿Dónde se puede encontrar la información? Lo vamos a poner en Patria de Martí, pero si entran en FIU, es en el Cuban Research Institute, lo tiene, son 27 paneles. Pero cuesta $125. Eso lo voy a preguntar.
preguntar yo, Sí. lo principal que me Sí, sí, eso. Y bueno, Nosotros somos invitados, pero no es un evento de yo lo nosotros. sé, y ustedes están invitados. Correcto. Pero pagar $125. Yo tuve que pagarlo. Para oír a Yo vos. también lo tuve. No estoy hablando de ustedes, porque ustedes sí, No, yo también nosotros lo sabemos aquí. Pagar $125 para ver a unas cuantas catervas de comunistas. Sí. Porque las universidades aquí están tomadas. Pero este año, o sea, mirando los temas que tienen, hay bastantes temas interesantes. Y la idea es tener una presencia en un evento que la prensa va a cubrir a nivel internacional. El lema de nuestro panel va a ser ¿por qué se debe ilegalizar el Partido Comunista de Cuba ya en una Cuba democrática? Las razones de por qué va a estar Jason Poblete, Antonio Álvarez y este otro muchacho, el profesor de Stetson, ¿cómo se llama? Medina, apellido Medina, el profesor Medina. Es argumentar, hacer el caso de que hay que ilegalizar el Partido Comunista de Cuba. Como lo ha hecho Polonia. Claro, hay que hacerlo. Quedan todos invitados. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Un placer, mi hermano. Que nos paguen por ser.